Hoy comenzamos nuestra historia del imperio tardío o periodo tardío en la historia de Egipto, llamado a veces también como el último resplandor de la gran civilización del Nilo, el último resplandor del Egipto faraónico antes de su ocaso y caída definitiva. Hasta el momento nos hemos dado cuenta qué larga había sido la historia de Egipto, incluso si vamos a comenzarla sin tomar en cuenta el periodo predinástico, sino comenzando con solo Narmer o Menes, ya nos hemos dado cuenta casi 2 milenios. Una civilización realmente larga, una civilización fascinante, pero todo tarde o temprano tiene su fin. Y precisamente en nuestras últimas charlas de la etapa de historia de Egipto, vamos a ver cómo acabó aquella magnífica cultura, aquella maravillosa civilización. Hemos dejado Egipto en manos de los asirios, con su invasión que pone fin a la 25ª dinastía nubia y de una vez al tercer periodo intermedio. La primera invasión tuvo lugar en el año 771 a.C., fue la invasión del rey Asarjadón, quien llegó hasta Memphis, prácticamente hasta la frontera entre el Bajo y Alto Egipto. La antigua capital egipcia fue saqueada, todos sus templos y palacios también. También fueron asolados prácticamente todas las ciudades más o menos grandes del delta, pero luego Asarjadón prefiere regresar a Asiria con el botín al recibir las noticias sobre los levantamientos ya en las tierras mucho más cercanas a Nínive, su capital, pero una enfermedad lo vence por el camino y aquel primer conquistador asirio de Egipto muere sin haber llegado a su casa. Después llega el turno de reinar a Asurbanipal, el hijo de Asarjadón y uno de los reyes asirios con más renombre. En el año 663 tiene lugar una nueva invasión de Asiria de Egipto, esta vez bajo Asurbanipal, y esta resulta mucho más devastadora que la de su padre, porque alcanza Tebas. Prácticamente del norte a sur, Egipto es ocupado por los asirios. Cuando los nubios pretenden desde Napata parar aquella invasión, terminan derrotados. Aquí precisamente en este bajorrelieve asirio podemos ver a unos guerreros de la tropa de Asurbanipal conduciendo al cautiverio una gran cantidad de prisioneros nubios. Todo el último intento de Tanutamón, el último faraón nubio, es fracasado. De ahora en adelante ya los nubios no tendrán el mismo poder en Egipto. Pero cabe señalar que, a diferencia de los invasores anteriores, los asirios no pretendieron gobernar Egipto directamente. Para los egipcios esto había sido una gran sorpresa. Ya habían tenido gobernándolos una dinastía libia, después una nubia, y ahora estaban dispuestos también a aceptar un faraón asirio. ¿Por qué no? Sin embargo, Asurbanipal no se queda en Egipto, sino pretende dejar ahí como gobernantes unos hombres fieles, representantes de la antigua nobleza egipcia. Nosotros hasta el momento hemos visto en los asirios más que todo unos grandes guerreros, unos conquistadores crueles e implacables, pero cabe señalar que cuando era necesario, sus monarcas también acudían al arte de la diplomacia
y lo hacían con mucha habilidad. Tal vez recordando la experiencia de todos los conquistadores anteriores de Egipto, pretendieron no ser coronados como faraones. Asurbanipal nunca pretendió ser faraón de Egipto, sino dejar ahí la así llamada dodecarquia. Heródoto y otros historiadores griegos llaman así este periodo la dodecarquía, el poder de los 12, una forma de gobierno que dejaron los asirios en Egipto. ¿En qué consistía? Escogieron a los representantes de los 12 linajes de Egipto, linajes nobles, en gran parte emparentados con los faraones de todas las dinastías anteriores de la Nubia, y les dejaron el poder, aunque previamente ellos deberían haber jurado su fidelidad incondicional a Asurbanipal. Entre aquellos dodecarcos sobresale un tal Necao. Necao, un noble de la ciudad de Sais, y también se cree que estaba emparentado con el faraón Tefnacht II, uno de la derrocada dinastía 24. Como sabemos, el trato que le habían dado nubios a esta dinastía era muy cruel. Uno de sus representantes incluso fue quemado vivo. Y como podemos ver, Asurbanipal atraía a su servicio a aquellos egipcios cuyos antepasados, padres, hermanos u otros familiares habían sufrido de las manos de los nubios. Ahora, según se creía, con la expulsión de los nubios, Egipto pasará a las manos de sus nobles, a la nobleza autóctona egipcia, que gobernará, aunque dirigida por los reyes asirios. Y muchos egipcios optaron por esta condición, incluido Necao I. Cabe señalar que Necao I, hombre de gran carisma y al parecer de cierto talento bélico, se mostró fiel hasta el final a los asirios y murió como un fiel aliado de Asurbanipal en una batalla contra las tropas de Tanutamón, aquel último faraón nubio, quien pretendía ocupar Egipto. Entonces, como podemos ver, con su muerte heroica, Necao había provocado aún más confianza entre los asirios, y por lo tanto es lógico que después de la muerte de Necao, los asirios dejaron su puesto a Psamético. Psamético, el hijo primogénito de su fiel aliado. Sin embargo, este personaje Psamético, quien pasaría a la historia como Psamético I, el fundador de la nueva dinastía 26, era un hombre mucho más astuto e ingenioso que su padre, aunque desde el principio tuvo que al menos aparentar su fidelidad hacia sus amos asirios. Psamético pasó a la historia en gran parte gracias a aquellas numerosas anécdotas históricas que había dejado sobre él Heródoto en sus famosas historias. Una de ellas, por ejemplo, dice lo siguiente: cuando Psamético, junto con otros 11 gobernantes de Egipto, recordamos en aquel entonces en Egipto había dodecarquía, el poder de los 12, tenían hacer una libación en el templo de Ptah. A este dios Heródoto en sus libros de historia llama Hefesto, porque en aquel entonces ya había una gran cantidad de colonos griegos en Egipto y comienza la sincretización, la identificación de los dioses egipcios y griegos. Entonces, en la ceremonia del templo de Hefesto o Ptah, uno de los sacerdotes supremos profetizó
que aquel quien haría una libación en un tazón de bronce y no de oro, sería el soberano de todo Egipto en un futuro no tan lejano. Y por alguna razón, tal vez intencionalmente o no, se prepararon solo 11 tazas de oro, 11 copas de oro para las libaciones. Y Psamético, a quien no le alcanzó la copa ceremonial, para no parecer ingrato ante los ojos de Dios y sus sacerdotes, se quitó de la cabeza su casco de bronce y la usó en vez de la copa ceremonial. Así ocurrió, como podemos ver, todos hicieron sus libaciones con copas de oro y solo uno con bronce. Y en el futuro, realmente, Psamético sería el nuevo soberano de Egipto. Psamético provenía de la ciudad de Sais, al norte de Egipto, relativamente cerca del mar, y aunque hoy día no quedan de Sais más que estas ruinas, en la antigüedad debió ser una ciudad muy próspera, uno de los puertos del Nilo más importantes de Egipto y además, como ya había dicho, relativamente cerca al Mediterráneo, mucho más cerca al, digamos, aquel mar donde ahora pasaba todo el pulso de la vida política que la antigua Menfis y mucho más Tebas. Y aquí podemos ver una reconstrucción del panorama urbano en los tiempos cuando Psamético se convierte en su gobernante. Por eso, como la residencia de la nueva dinastía estaba en Sais, este nuevo periodo con frecuencia es llamado periodo saítico o periodo saíta. Cabe señalar que Psamético muy pronto se da cuenta que si quiere preservar su poder, debe librarse de todo control de parte de los asirios. Los nubios ya no presentan ningún problema, aun como podemos ver en los tiempos de Necao, el padre de Psamético, quedaron rechazados, ya no se atreven a cruzar la frontera, pero Asiria, aunque después de Asurbanipal comienza a debilitarse, sigue siendo todavía un peligro latente. Entonces, como dice otra anécdota contada por Heródoto, Psamético decide pedir consejo a la sacerdotisa del oráculo de Leto. Leto, aquella divinidad griega, madre de Apolo y Artemisa, como se sabe, todos estaban relacionados con el arte de profecía, o como la llamaban los egipcios, Wadjet. Wadjet, la diosa cobra, protectora del Bajo Egipto. Entonces, la respuesta que le dio la sacerdotisa a Psamético era bastante curiosa. Según ella, la cobra sagrada quería decirle que para vencer a todos los enemigos externos e internos, Psamético debería acudir a la ayuda de unos hombres de cobre que vendrían del mar. ¿Qué podría significar aquella profecía? Como dice Heródoto, si vamos a tomar todas sus anécdotas como hechos históricos, poco después de aquella visita de Psamético al santuario, junto a las costas del mar cerca de Sais, se naufragó o simplemente se encaló una galera donde venían unos hoplitas revestidos con la armadura de cobre. Posiblemente se trataba de unos mercenarios o tal vez piratas, jonios y carios. Cabe señalar que a cualquier extranjero quien se había desembarcado en Egipto sin un permiso previo de las autoridades, lo esperaba la esclavitud en mejor de los casos. Pero el faraón, al enterarse de aquel naufragio, acudió rápidamente a la costa
y propuso a los tripulantes de la galera varada pasar a su servicio. Ellos lo aceptaron con mucho gusto y a partir de Psamético I, los mercenarios griegos se vuelven la fuerza principal del ejército egipcio. Aunque hay otra versión de esta historia según la cual no había ningún accidente y que aquellos hombres de cobre no eran unos simples náufragos, sino las tropas aliadas de refuerzo enviados en ayuda a Psamético por Giges, el rey de Lidia. Sí, los lidios, al igual que otros soberanos del Mediterráneo oriental, no querían que los asirios engulleran sus dominios y por lo tanto buscaban alianza. Egipto era un aliado muy importante. Además de Giges, rey de Lidia, Psamético buscó alianza con los reyes medos y caldeos o neobabilonios y juntos formaron un ejército lo suficientemente poderoso para desafiar por fin el poderío asirio y acabar con él. En el año 612 a.C. cae Nínive, aquella capital otrora temible e inexpugnante de Asiria, poniendo fin al dominio asirio y junto con los caldeos, junto con medos y otras tropas aliadas, los egipcios también jugaron un papel importante en aquel asedio. Cabe señalar que también el rey Psamético fue lo suficientemente ingenioso para acabar con los últimos restos del dominio nubio en Egipto. Aunque, como podemos ver, el último rey nubio, Tanutamani, fue expulsado de Egipto, pero en el santuario de Amón en Tebas, el papel de la adoratriz divina todavía la ocupaba una noble dama nubia llamada Shepenupet. Sí, aquella misma Shepenupet, la hija del otrora glorioso faraón Pianji, aunque ella ya debía ser muy anciana, casi centenaria, pero ocupaba su puesto. Entonces, por supuesto, llevar la guerra contra una noble anciana sería en contra de todos los principios y Psamético simplemente logra convencerla que adoptara, al igual que todas sus antecesoras, a la hija del mismo Psamético, a la princesa Nitocris. Así como quería proclamar Psamético, otrora el puesto de la adoratriz pertenece nuevamente a una egipcia, no a una libia, no a una nubia, sino a una egipcia de legítima sangre faraónica. Aquí podemos ver un retrato de aquella princesa Nitocris, hija de Psamético. Aquí una inscripción, una placa conmemorativa relacionada con su nombramiento de la adoratriz divina. Y cabe señalar que como en Egipto habían reinados más largos de la historia, aquí también tenemos el sacerdocio más largo de la historia. Dicen que Nitocris siguió siendo la servidora de Amón durante 70 años más, es decir, hasta su muerte a una edad seguramente muy avanzada. También otra de las anécdotas sobre Psamético es la así llamada prueba lingüística, cuando, según cuenta Heródoto, Psamético quiso averiguar cuál es la lengua más antigua del mundo y, por lo tanto, cuál es el pueblo más antiguo. Se creía que eran los egipcios. Psamético estaba convencido. Entonces, ¿qué hizo? Arrebató a sus madres 2 niños varones recién nacidos, les entregó al cuidado de un pastor, quien los alimentaba con leche de cabra,
Y como este pastor era sordomudo, la única persona con la cual tenían trato estos dos niños, nadie podía enseñarles a hablar. Entonces, Psamético esperó algunos años y quería saber en qué idioma hablarían estos dos pequeños. Y resulta, para su gran sorpresa, que aunque a estos niños nadie les había enseñado a hablar, cuando vieron al monarca, corrieron hacia él y comenzaron a repetir la palabra becos, 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 que en frigio, como le dijeron al rey, significa pan. Fue así como el rey decidió que, por lo tanto, el pueblo más antiguo en el mundo eran los frigios, habitantes de una región en Asia Menor. En cuanto a otras obras de Psamético, aquí sin duda hay que mencionar el templo de la diosa Neit en Sais. Neit, una divinidad que fue en aquel entonces muy adorada no solo por los egipcios, sino también por los mercenarios y colonos griegos, porque Neit para los griegos era asociada con Atenea, una de las diosas más importantes, y Psamético elevó en su honor un grandioso santuario en Sais. Así posiblemente era su aspecto en los tiempos de Psamético, y así son los restos que persistieron hasta nuestros días, así como una estatua de un sacerdote del templo de Neit, que lastimosamente llegó a nuestros días en este estado, como podemos ver, decapitada. Y recordando algo más sobre Psamético, cuyo reinado duró, recordamos, ni más ni menos, casi 50 años. En esta fecha señalan la mayoría de sus biógrafos, aunque otros dicen que fue poco más de 40, 45, no importa. Al fin y al cabo, parece que después de Ramsés II y Pepi II, este había sido el reinado más largo y más próspero en toda la historia de Egipto, y ya en nuestros días, de pronto todo el mundo de la egiptología se acordó de Psamético cuando en el año 2017, en un suburbio del Cairo, la capital egipcia, fueron encontrados los fragmentos de una enorme estatua de Psamético que en su estado original debería medir más de 8 metros. Aquí precisamente podemos ver cómo los fragmentos de su torso son elevados a la superficie, un espectáculo sin duda alguna fascinante. Aquí podemos ver la base de aquella estatua, lastimosamente solo la base quedó intacta. Aquí numerosos fragmentos menores en que quedó partida esta estatua, y el proceso de restauración no se ha terminado hasta hoy día. Hasta hoy día tenemos restaurada solo la cabeza y el tocado, mientras el resto del cuerpo de este soberano grande en todos los sentidos aún espera su hora.